Hola amigos, que la presencia de Dios te acompañe en este nuevo día. Recuerda que los mayores aciertos de tu vida llegan tras los mayores errores de tu vida. Por eso, no te condenes por tus errores, perdónate, aprende de ellos, úsalos para tu crecimiento y céntrate en las oportunidades que Dios hoy te da para que tú puedas brillar. Que tengas un día victorioso, un día muy bendecido. No hay duda de que uno de los flagelos que mayores azotan hoy a la humanidad es el flagelo del divorcio. Sí, es triste decirlo, pero de cada 100 matrimonios, 27.6 de ellos terminan en divorcio. El 50% de los niños que ven a sus padres divorciarse, volverán a ver a sus mismos padres volverse a casar de nuevo. Y claro, hoy día el divorcio está en todas partes y en este país, los Estados Unidos, ni se diga. Saben que escuchando la estadística de divorcios en este país es asombroso, pero tenemos por año alrededor de 827,000 divorcios en los Estados Unidos. Es el país número 1 en el mundo con el mayor índice de divorcios. Luego está Rusia, Turquía, Alemania, Ucrania. Luego sigue Francia, el Reino Unido, Italia, España y Polonia. Estados Unidos estamos hablando de 827,000 divorcios por año. En Polonia estamos hablando de alrededor de 63,000 divorcios por año. Es una gran diferencia, pero aún así, el flagelo del divorcio hoy día nos golpea, está golpeando las sociedades, está golpeando nuestras familias. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca del divorcio? Eso es lo que hoy vamos a escuchar en este evangelio tomado de San Mateo en el capítulo 19, versículo del 3 al 12. Dice la palabra de Dios que unos fariseos se acercaron a Jesús, pero con el ánimo de ponerle una trampa. ¡Qué tristeza! Se acercaron a Jesús no buscando la verdad, sino buscando tenderle una trampa. Siempre me asombra esto, cómo la gente podía acercarse a Jesús no buscando clarificar una idea, no buscando encontrar una verdad, sino buscando ponerle una trampa, engañarlo, engañando al Hijo de Dios, o mejor, buscando engañar al Hijo de Dios, a Dios mismo. ¡Qué dolor!, ¿no? Pero así es. Estos fariseos se acercaron a Jesús, dice la palabra de Dios, para tenderle una trampa y le preguntaron, ¿le está permitido a un hombre, a uno divorciarse de su esposa por cualquier motivo? ¿Por qué esta pregunta, Jesús? Hay que entender esto. En tiempos de Jesús habían dos maestros que eran muy conocidos y tenían básicamente dos escuelas. Uno era el maestro Hillel y el otro era el maestro Shammai. ¿Sí? Rabí Hillel era un rabí bastante liberal. Y este hombre decía básicamente que el hombre se podía divorciar de su esposa por cualquier razón. Simplemente porque no supo cocinar o porque la esposa miró mal a la suegra, ya se podía divorciar. De otro lado teníamos el rabí Shammai, que era bastante conservador. Y este hombre decía que básicamente el hombre estaba permitido divorciarse de su esposa solo en caso de adulterio, en caso de infidelidad o de una inmoralidad sexual. Así que al ponerle esta pregunta a Jesús, le está diciendo, ¿de qué bando eres tú? ¿Con cuál de estos dos maestros estás tú? ¿Eres liberal o eres conservador? ¿Estás de acuerdo con que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo o solamente crees que debe divorciarse de ella en caso de infidelidad? Sin embargo, ¿cómo responde Jesús? Con la misma sabiduría que siempre responde. No olvidemos, Él era Dios. No olvidemos, Él tenía conocimiento de la verdad. Y Él no podía caer en la trampa de los humanos. Por eso, ¿qué hace Jesús? Se remonta al origen. Va a Génesis, capítulo 1, versículo 27, Génesis 2, 24. Y la respuesta de Jesús es, ¿no han leído ustedes en las Escrituras que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Hombre y mujer los creó. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. He ahí el gran detalle. Jesús se remontó al diseño original de Dios. Es que la idea del matrimonio es idea de Dios. Fue Dios quien la ideó. Fue Dios quien la diseñó. Si ustedes quieren, esta idea del matrimonio fue idea de Dios. Fue Dios quien diseñó este gran pacto de amor que es el matrimonio entre un hombre y una mujer.
Esa es la realidad del Evangelio. Y Jesús lo que hace es entonces iluminar la mente de estas personas y que vayan al origen, que vayan hacia atrás, que se remonten a las Escrituras y que puedan entender cuál ha sido desde el comienzo de la historia de la humanidad el deseo de Dios para con las parejas. Lo que Dios une, que no lo separe el hombre. En otras palabras, el deseo de Dios es que cada vez que tú te unes a tu esposa, cada vez que tú te unes a tu esposo y dices y prometes amar a esa persona para siempre, Dios en el cielo dice amén. Cuando tú declaras ante la iglesia y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, ¿sabes qué? Dios en el cielo dice amén. Y el deseo de Dios es que realmente esa relación perdure, permanezca para siempre. Esto no lo podemos olvidar. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios siempre quiere. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y por supuesto, ¿qué es lo que dicen estos hombres? Escuchemos, ellos le preguntaron, ¿por qué entonces ordenó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Y Jesús les dijo, precisamente por la dureza de su corazón. Precisamente por la dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Pero al principio, una vez más, Jesús va al origen, al principio. 2000 años después, vemos que la dureza de corazón sigue siendo un factor, básicamente, que domina muchas veces a las parejas y no les permite encontrar la reconciliación, no les permite encontrar de pronto la forma de trabajar en esa relación. Hay momentos, por supuesto, en que quizás se tiene que hacer necesaria esa separación, pero también muchas veces creo que se pudieran evitar muchos divorcios si tan solo hubiera más humildad, si tan solo hiciéramos a un lado tanto ego, tanta soberbia, tanto orgullo, si tan solo nos doblegáramos, si tan solo buscáramos el arrepentimiento, si tan solo pidiéramos perdón, si tan solo estuviéramos más dispuestos a trabajar con la otra persona para poder sanar, para poder restaurar, para poder caminar juntos hacia adelante. Lastimosamente, el mundo en que vivimos hoy día es un mundo donde todo lo queremos más fácil. Es un mundo donde es más fácil reemplazar que de pronto tratar de arreglar, ¿sí? Y por eso a veces creemos que en el mismo matrimonio, creemos que lo más fácil es decir al otro, adiós, coge tus cosas, vete y haz tu vida. Y como que nos olvidamos a veces del daño tan grande que podemos también hacerle a otros, a los hijos, a los hijos. La sociedad sufre, las familias sufren cuando los esposos se separan. Y no estoy diciendo que hay que condenar a la gente que se divorcia, no, para nada. Y mi corazón está con todos los divorciados, porque creo que tiene que ser una cosa muy, pero muy dolorosa, muy difícil. Y siento mucho y he vivido de cerca muchas parejas que han tenido que pasar por el divorcio y sé lo doloroso que han sido para ellos. Y mi corazón está con ustedes. Y me da tristeza y dolor cuando la gente trata a los divorciados como si fueran personas de segunda clase en la iglesia. ¿Sí? Y como que hacen sentir mal a la gente que se ha divorciado. No puede ser así. Tenemos que tener compasión con todos, con todos. Y hay gente que lastimosamente tiene que llegar a una decisión como el divorcio, pero lo más importante es entender que no fue así desde el principio. No fue así como Dios lo quiso, no fue así como Dios lo diseñó. Volvemos nuevamente a la respuesta de Jesús. Precisamente por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse, pero no fue así desde el principio. Y continúa Jesús diciendo esto: yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por el caso de una unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. En otras palabras, el divorcio no es exigido, pero sí es permitido por Dios en ciertas circunstancias. En caso de una fornicación, en caso de un adulterio, en caso de una unión ilegítima, en caso de una perversión sexual, de una inmoralidad sexual. Pero que no se nos olvide que al principio, cuando Dios diseñó al hombre y a la mujer,
los hizo para que estuvieran siempre unidos. De tal forma que lo que Dios une, el hombre no lo pueda separar. Hoy yo quisiera hablarles a todos ustedes y recordarles esta gran verdad y decirles a ustedes, los que están pasando por un divorcio, que Dios está con ustedes, que Dios les ama, que Dios está pendiente de ustedes, que ustedes gozan del favor de Dios, que ustedes gozan del amor de Dios. Y pido a Dios para que si hoy estás pasando por un divorcio o estás en una separación, lo que busques más que encontrar una persona es buscar el amor de Dios. El amor de Dios que te llene, el amor de Dios que te dé vida, que le dé sentido a tu existencia, que te lleve por un camino de rectitud. Pida a Dios para que te acompañe en este proceso doloroso, ¿sí? Pido a ustedes, los que están casados, para que ojalá nunca se les ocurra divorciarse. Que ojalá esa palabra divorcio la borremos de nuestro vocabulario, ¿sí? Ojalá esa palabra divorcio que la borremos de nuestro vocabulario, que no exista, ¿sí? A veces me sorprende cuando las parejas con tanta facilidad hablan de divorcio y cuando tienen un altercado o tienen un pequeño problema, de inmediato lo primero que se les ocurre es, pues nos vamos a divorciar. No, que esa palabra no exista en la conversación de ustedes. Que por el contrario, trabajen juntos, que se amen, que recuerden siempre todo aquello que los unió, que sigan perseverando, que se perdonen, que se ayuden, que tengan paciencia unos con otros, que se toleren unos a otros y que busquen siempre que esa bendición que Dios un día les dio permanezca siempre con todos ustedes. Que Dios les ayude a todos. No todos lograrán entender esto. Hoy lo dice el Evangelio, pero para ustedes que ya están casados, que Dios los mantenga siempre fortalecidos en el amor, que sean felices. Sí, siempre le digo esto a las parejas, sean felices. No se han casado para ser infelices, sean felices, busquen la felicidad y sobre todo trabajen en su felicidad como pareja. Sí, tienen derecho a ser felices como pareja. Busquen cómo encontrarla como pareja, ahí en el hogar, con sus familias. A las personas solteras, piénsalo bien. Siempre antes de tomar una decisión, busca encontrarte con el Señor y que el Señor ilumine tu mente, que el Señor ilumine tu corazón, que el Señor te muestre esa persona que realmente tú quizás deseas tener en la vida, con la cual puedas construir un proyecto de vida, un proyecto de amor, un proyecto de felicidad. Pero no corras, no te apresures, más bien pídele a Dios que te ayude en esta decisión. Y las personas que hoy están sufriendo por cualquier separación, pido a Dios para que te consuele, para que Dios te ayude y para que Dios te acompañe en todo tu proceso. Y que Dios hoy les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.